Finalmente, en la madrugada de hoy se aprobó en el Senado el traslado institucional de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Esto no fue sencillo, fue en medio de un debate en el que se dijeron muchas cosas, pero no se debatió el fondo del problema. Defensores y opositores se quedaron en una misma discusión sin sentido sobre si era o no militarización del país y se olvidaron de lo que realmente sucede en nuestro México. La Guardia Nacional entrará de lleno ahora en una etapa que deberá ser necesariamente de consolidación en un contexto institucional del que siempre ha carecido, porque desde el día 1, hace 5 años, cuando fue creada, fue una corporación integrada por elementos y mandos provenientes del Ejército, más algunos de la extinta Policía Federal y de la Marina. Ahora podrá trabajar en forma más homogénea y coordinada con las fuerzas militares y con la Secretaría de Seguridad Federal y otras instancias federales y locales. Fueron más de 8 horas y 30 minutos. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, por 86 votos y 42 en contra, la reforma constitucional que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como estaba previsto, el decreto que enmienda 12 artículos de la Constitución fue reemplazado por los senadores de Morena, Partido Verde y PT. Vale la pena decirlo fuerte y claro. La presente reforma no vulnera, no trastoca y no limita derechos fundamentales del pueblo. Se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España. Estas instituciones se desarrollaron y se consolidaron en el seno de sus ministerios de defensa también. Pero la oposición insistió en la militarización. Esta reforma, que está en proceso de aprobarse, constituye un último clavo al féretro de la seguridad civil. ¿Cómo lo llamarían ustedes cuando hay más militares patrullando las calles de México que policías? Revisen el último informe, no son mis datos, son datos del último informe de la Guardia Nacional. 31 millones de delitos y solamente realizó la Guardia Nacional 3,000 detenciones. Y las confrontaciones siguieron. Si usted como gobernador no politizó la seguridad, porque que yo recuerde, usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. Usted se enfrentó a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua y denostó absolutamente toda la creación de ese grupo que en ese tiempo usted le reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensaba responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. Solo el todavía panista Miguel Ángel Yunes Márquez votó a favor del dictamen. Siguió la discusión en lo particular para la presentación de reservas o propuestas de modificación a distintos artículos, pero Morena y sus aliados rechazaron todas las reservas y a las 6 de la mañana con 29 minutos se declaró aprobada la reforma en lo general y en lo particular, por lo que fue enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación. Hasta el momento, 8 congresos locales ya le dieron el visto bueno a la reforma, entre ellos Tabasco, Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo. Falta ser aprobada en 9 recintos legislativos para que sea promulgada. La Guardia Nacional fue creada en 2019 por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador como una corporación policíaca con mando civil que reemplazaría a la Policía Federal. Inició operaciones con 40,000 elementos entre policías federales, militares y marinos, desplegados en 150 regiones críticas del país. Actualmente cuenta con 120,000 integrantes, así lo informó el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 25 de junio de 2024. En esa ocasión, adelantó que se espera que lleguen a 150,000 elementos para 2025. Mire, es lamentable el debate, como fue lamentable de la reforma judicial, es lamentable el que se dio sobre la Guardia Nacional, además con posiciones incomprensibles. Yo estoy a favor de que la Guardia Nacional esté dentro de la Sedena, pero no deja de causarme pena ajena ver a Javier Corral
que estuvo en contra de la Guardia Nacional, que como le decía, hay un legislador panista, la había corrido del estado de Chihuahua. Corral es responsable directo de que haya vuelto a crecer cárteles que estaban prácticamente desaparecidos o escondidos ahí en Chihuahua. ¿Por qué? Por esas decisiones que tomó. Vaya a saber por qué razón Javier Corral, prófugo de la justicia y presidente de la Comisión de Justicia ahora en el Senado. El debate es un debate falso, no es el debate sobre la militarización. Hay que tener un análisis de lo que sucede. Hay una serie de corporaciones de seguridad que están en el país que no son la Guardia Nacional y que son civiles, que hay que desarrollarlas. Están las policías estatales, las policías municipales, las policías de investigación. Va a haber un nuevo cuerpo de policial con unos 18.000 elementos que van a estar bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad. Lo cierto, como lo hemos dicho muchas veces, lo decía García Harfuch en el debate de ayer, es que hay muchos casos internacionales de cuerpos policiales muy acreditados, los carabineros de Italia, los carabineros de Chile, la gendarmería francesa, la gendarmería argentina, la Guardia Civil española, la Policía Nacional de Colombia, entre muchos otros, que son cuerpos policiales que están inscritos dentro de la defensa nacional, de los departamentos, las secretarías, los ministerios de defensa de esos países. Y son instituciones que tienen, algunas como los carabineros italianos, más de 200 años de antigüedad. La Guardia Civil española tiene 180 años de antigüedad y pasó por todas las vicisitudes que usted quiera, desde la monarquía hasta el franquismo y ahora en la democracia. Son instituciones que se van transformando. Estas instituciones no son estrategias. Se equivocan los senadores que dicen que es la demostración de la estrategia, que se desgarran las vestiduras diciendo lo contrario de lo que decían antes. Unos y otros, porque las de la oposición antes tenían una posición que ahora cambiaron y los ahora oficialistas también la cambiaron. Son instituciones que son instrumentos, no son estrategias. Los instrumentos, las instituciones se pueden usar bien o mal. Puede haber buenas o malas estrategias de seguridad, pero no tenemos ninguna otra institución en la seguridad pública del país que pueda ocupar ese hueco. Se ha dicho también que no va a tener personal externo, lo mostrábamos en un documental que hicimos. Va a haber personal externo, va a ser por contrato, porque la institución es una institución militar. Las personas que se incorporen tendrán que incorporarse al ámbito militar. Y hay especialistas, como hay médicos, ingenieros y muchos otros. Tenemos ya la primera generación de oficiales de la Guardia Nacional que han salido del colegio militar, que no están especializados en temas de militares, están especializados ya en seguridad pública. Tendrán que ir saliendo las sucesivas generaciones para que eso se pueda ir cubriendo. No hay un número suficiente de policías federales, nunca lo hubo. La Policía Federal en su mejor momento tuvo 30.000, 35.000 elementos en su mejor momento y no todos operativos. Yo creo que la Policía Federal tendría que haber tenido un mucho mejor trato del que tuvo con el presidente López Obrador, que la despreció y no era para despreciarla, pero nunca tuvo más de 30.000 elementos. La Guardia Nacional tiene 130.000 y tendrá, finalizando el sexenio, que comienza el próximo 1 de octubre, unos 180.000. De esos 18.000, que son básicamente ex policías federales, pasarán a un cuerpo especial de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué es lo que viene? Viene un mecanismo donde va a haber una combinación de policías estatales y municipales y va a haber, vamos a llamarla así, 32 delegaciones, una por cada estado de la Guardia Nacional, que se irán coordinando con esas policías y con las policías de investigación que también se tienen que desarrollar y hacer crecer. Ese es el esquema sobre el que se quiere trabajar en la seguridad pública en los próximos 6 años. Ojalá así sea, ojalá se cumplan esos objetivos, pero recordemos un tema. La Guardia Nacional no es una estrategia de seguridad, es una institución de seguridad. Es un instrumento que se tiene que poner al servicio de las estrategias que decidan los órganos de gobierno del país.